préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D, semana de definiciones políticas, de novedades económicas, de todo un poco. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? ¿Qué pinta? No te había visto. Tenemos muchísimos temas para tratar Agustín Datelis. Bueno, ustedes lo vieron con el tema político y demás. Está medio suelto de forma y demás. Perdió todo ese protocolo que lo caracterizaba. Pero, a ver, un tema que nos conmueva a todos, lo que le pasó en el día de hoy al jubilado, ¿sí? Y de alguna manera el jubilado que se suicidó en el ANSES en Mar del Plata. Obviamente los jubilados la están pasando muy mal. Y vamos a abordar en el programa el día de hoy cómo el gobierno sigue apretando a las áreas más sensibles, a los sectores más sensibles, a los que menos tienen. Apretando a los que menos tienen, apretando las áreas más sensibles, mientras, por otro lado, lo que crece y no para de crecer, y acá te lo decimos hace mucho tiempo, programa tras programa, y lo seguimos de cerca, es la deuda. La deuda argentina, la deuda que se está contrayendo sobre todo en el exterior, en dólares, condicionando el futuro de generaciones con la novedad de hace unos días. Un temita. Parece que los economistas neoliberales, sí, en el Financial Times, dicen que la decisión más alocada, el 70% de los economistas neoliberales dijeron que era un dislate, un disparate bono. Una situación desacertada. Nos referimos a la emisión del bono a 100 años. Por eso hablaba yo del condicionamiento futuro de las generaciones que nos van a suceder. Nuestros nietos, bisnietos, seguirán pagando los intereses de este bono a 100 años que generó críticas, como bien lo marcás, desde un amplio espectro, incluso desde la ortodoxia más pura económica, que hicieron que se asuste un poco, porque además hubo una denuncia dando vueltas. El ministro Luis Caputo, que salió a aclarar por algunos medios de comunicación, amigos obviamente, salió a aclarar desde el punto de vista técnico, intentar justificar, medio difícil. Mira, vamos a explicarlo así con un par de números para que se entiendan la realidad. Pero convengamos que en el momento que se hizo la emisión no dieron a conocer los pliegos. Se hicieron después. Salió el boletín oficial publicado ayer, si no me equivoco, las características de este bono. Pero para que se entienda lo siguiente, fíjense, se colocan a través de este bono a 100 años en el exterior 2.750 millones de dólares. Una de las cuestiones que nosotros seguimos muy de cerca acá y que siempre remarcamos cuando se coloca deuda es el destino de los fondos. Una cosa muy distinta es tomar deuda para obras de infraestructura, para mejorar la capacidad productiva de la economía, la competitividad, cuestiones que van a mejorar la capacidad futura de repago de esa deuda, y otra es para financiar gastos corrientes, fuga de capitales. En Argentina, si vos tomás los datos del Banco Central, el mercado cambiario del Banco Central que anuncia todos los meses, te vas a encontrar que los últimos meses el promedio de fuga de capitales, o sea, fuga de capitales no la explica ni vos, ni yo, ni los que nos están mirando del otro lado. Fuga de capitales son grupos muy concentrados que tienen alta rentabilidad, que ganan mucha guita, para que se entienda, y que la mandan al exterior y la guardan en el exterior. Esos sectores los últimos meses fugaron en promedio 2.000 millones de dólares por mes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si cruzás los datos, te encontrás con que nos endeudaron a todos, a vos, a mí, a los que nos están mirando, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, para financiar 1 mes y medio de fuga de capitales de sectores muy concentrados. Y además, a una tasa muy alta. Ese es el otro problema, una tasa que ronda el 8%. Esto implica que vamos a pagar todos los argentinos, de acá a 100 años, todos los años, 200 millones de dólares de intereses por esta deuda que hoy entró y que mañana saldrá por estos canales que acabamos de describir. A ver, pero supongamos que el gobierno se arrepiente, ¿no? La cancelación anticipada de esa deuda le devenga intereses altísimos. Claro, en el prospecto que se dio a conocer hay una cláusula que indica que podría rescatar anticipadamente el bono. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno tendría la potestad de ir al mercado financiero y rescatarlo antes de que venza en los 100 años, pero tiene una cuestión, un cálculo, ese medio técnico ponerse a explicarlo acá, pero tiene un cálculo que implica
que hay que hacer una cuenta para intereses acumulados desde el momento en que se decida rescatar hasta el final de la vida del bono, van a tener que ser reconocidos y pagados por el gobierno a los inversores. Para que te des una idea de cómo la deuda condiciona la política económica y cómo nos conduce a la trampa de empezar a discutir el ajuste y qué partida presupuestaria debemos tocar para realizar el ajuste, que esa es la trampa a la cual nos quiere conducir el gobierno en la actualidad. Te voy a dar un dato. A ver. ¿Sabes cuánto fue el gasto de la ANSES el año pasado por pensiones por hijo discapacitado? ¿Sí? Los que reciben y cobran porque tienen algún hijo con discapacidad. Lo tocamos. Todo el año 2016, 3.300 millones de pesos. De pesos. De pesos. Si haces la cuenta, estás hablando aproximadamente de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares, te dije recién, son los intereses que todos los años va a pagar este bono. Este bono solo, no la totalidad Este de la bono deuda. solo, a lo largo de 100 años, solo este bono para financiar un mes y medio de fuga, el equivalente a lo que paga el ANSES todos los años, un año entero, para financiar las pensiones por discapacidad de hijos a quienes necesitan estas pensiones. Una locura desde todo punto de vista, una locura que solo se entiende por el hecho de que hoy están a ambos lados del mostrador quienes provienen de estos grandes bancos de inversión internacionales y hoy se encuentran de este lado y del otro también, ¿no? El sueño de cualquier operador bursátil, que te digan, che, vas a estar del otro lado del mostrador. Bueno, si les parece, vamos a un corte y vamos a escuchar la editorial económica de Agustín Dateris. Vamos, dale. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, seguimos acá en Economía 4D, en un ratito vamos a tener una mesa política, una mesa sindical, vamos a estar tocando varios temas con muchos invitados que ya están acá en el estudio esperándonos. Pero primero te quiero contar cuestiones que se estuvieron dando a conocer ahora en las últimas horas, ahora no vinculado a lo que hablábamos recién, los bonos y estas cuestiones, sino vinculado a la actividad económica. ¿Qué está pasando con la actividad económica en la Argentina? Realmente, ¿qué está pasando? Porque veo que desde algunos funcionarios públicos preocupados hoy por el hecho de que la economía no arranca, han sacado a la cancha de cara a las elecciones del mes de octubre a el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tratando de hacer algunos movimientos con los datos de manera de generar optimismo y tratar de demostrar que la economía ha revertido su tendencia después del desastre del año pasado y que la cosa está cambiando de rumbo y que está empezando a crecer. Te voy a mostrar los datos para que saques tus propias conclusiones acerca de si esto es así o no. Esto dio a conocer el INDEC en el día de ayer. Esto es un estimador que calcula el INDEC que se llama Estimador Mensual de Actividad Económica, que lo que hace es seguir mensualmente aquello que después vemos en el PBI, que es lo que te dice al final del camino si la economía crece, no crece, etc. El año pasado la economía cerró con una caída de un 2,2%. Una recesión, cayó la actividad económica, cayó el Producto Bruto. Bueno, este año arrancó el mes de enero con una suba de un 1,6%, algunos celebraron, creyeron que era el inicio de un proceso de recuperación económica. Sin embargo, este mes, el último dato que se dio a conocer ahora, correspondiente a abril, da una variación de 0,6% en relación al mismo mes del año pasado, muy por debajo de lo que habían dado algunos de los meses anteriores, como enero o como marzo.
Esto es la realidad de lo que está ocurriendo. La variación 0,6 lo que indica, al final del camino, es que la economía está prácticamente estancada. En una economía como la nuestra, con los problemas de medición y estadísticos que tenemos, hablar de decimales es hablar de un virtual estancamiento de la economía. Pero además, si vos tomás los datos de lo que venía pasando el año pasado, por eso en este gráfico te mostramos las variaciones de todos los meses desde un año, desde que arranca el gobierno, desde enero de 2016 hasta ahora, te encontrás con que abril del año pasado, que es la base de comparación de abril de este año, se compara así la cosa, un mes contra el mismo mes del año anterior, había caído 3%. O sea, las variaciones que estamos viendo ahora, tan bajas, 0,6, 0,5, muy bajas, son en comparación con meses en los cuales ya había habido una caída muy fuerte de la actividad económica. O sea, eso te está indicando que ni siquiera recuperación estás teniendo, sino que la economía está estancada en un nivel muy bajo, que es el nivel en el cual había caído ya el año pasado. Cuando vos tomás los datos acumulados, que es lo que marco acá, esto era el último dato del año pasado, lo que indicaba un 2,2% de caída, que fue lo que cayó el Producto Bruto el año pasado en Argentina, te encontrás esta situación. Acumulado hasta abril, comparando con el mismo periodo acumulado del año anterior, la economía crece, según esto, apenas 0,4%. Nada, una variación imperceptible y muy preocupante si comparamos con que el acumulado a abril del año pasado era de un punto negativo. Por último, algo que en este programa te anticipamos, hablamos hace unos cuantos meses atrás, decíamos, cuando analicemos los números del crecimiento de Argentina para este año 2017, vamos a encontrar al final del camino un crecimiento bajo y explicado por pocos sectores que no generan empleo, que son los beneficiados por la política económica que lleva adelante el gobierno. Eso te anticipamos en su momento y eso indican los datos en la realidad. Datos del INDEC estamos tomando, publicados en el día de ayer. Cuando vos entrás en ese indicador de actividad económica y ves qué pasa adentro, hay muchos sectores, yo acá tomé algunos de los más relevantes para no hacer muy engorrosa la cuestión y que se entienda, vas a encontrar con que uno de los que más creció fue construcción. Es cierto, en la construcción, impulsada sobre todo por la obra pública, después de un año como el pasado donde se había frenado completamente, hay un rebote contra una base muy baja y se ve un crecimiento, por eso el sector de la construcción crece 8,4. ¿Cuáles son el resto de los sectores que explican el crecimiento? Agricultura, el sector agroexportador, beneficiado por devaluación, quita de retenciones, etcétera, como bien sabemos, creció 4,6%, y el sector de intermediación financiera, los bancos, la bicicleta financiera. ¿Te suena? Bueno, están ganando y mucho con la bicicleta financiera, las tasas altas, el dólar planchado y las cosas que te contamos acá en varias oportunidades. 1,4 crece. ¿Cuáles son los sectores que explican que el promedio sea bajo? Si te crece la construcción, te crece el agro, te crece la intermediación financiera, ¿por qué el promedio es bajo? Porque hay sectores importantes por su peso en el índice que están cayendo. ¿Y cuáles son esos sectores? Industria manufacturera, la industria, cae un 1,9% y el comercio minorista y mayorista cae un 2,2%. Este es el cuadro de situación que tenemos hoy en la Argentina. El ministro celebra que en la serie desestacionalizada, haciendo no sé qué cálculo, la variación es levemente positiva. La realidad es que no solo está comparando con una base muy baja y el número final es muy bajito, sino que además, cuando te metes adentro de los sectores, la realidad es esto. Y lo que genera empleo en Argentina son justamente los que ves acá en negativo. El empleo lo genera la industria, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, y el empleo lo genera el comercio. En el resto también, pero en menor medida. Este es el cuadro de situación de lo que está pasando hoy en Argentina. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa y a una mesa que tenemos con algunos invitados, sin pausa, vamos a la mesa directo, con algunos invitados. Uno de ellos justamente pertenece al sector de la pequeña y la mediana empresa, lo conocen, ahora Gustavo lo presenta, le vamos a preguntar por esta realidad y cuál es su punto de vista. Vamos. Bueno, Agustín se estaba refiriendo a Leo Vilaski, pero mientras que se acerca Agustín Datelis, por favor Agustín, acércate. Hoy es el día del camarógrafo. A ver si el señor director está atento, si podemos ponchar algún camarógrafo para saludarlo en su día, porque en el día del camarógrafo, a ver si lo vemos, yo no lo estoy viendo en cámara. Mirá. Ahí lo estamos viendo. Muy bien, feliz día del camarógrafo. A toda la gente presente, por favor, un aplauso a todos los camarógrafos.
Y ahora sí, ahora somos formales y presentamos, bueno, en el caso tuyo te mencionamos como referente del sector PYME, gracias por estar en el programa. Y bueno, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Diputado al final. ¿Cómo? Después del cierre. Que después del cierre mira. quedó diputado. Hay muchos movimiento movimientos. parecido. Sí, hay muchos movimientos por ahí. Candidato a diputado por el Frente Izquierda, provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, candidato también a diputado, ¿no? Jonathan Tea, sí, candidato Jonathan a Tea. legislador porteño. Legislador ¿no? porteño. En la ciudad de Buenos Aires. Que Bueno. vienen de presentar, además, ¿no? Vienen de la Exactamente. presentación. Bien. Leo también, porque pertenece al mismo espacio. ¿correcto? Sí, precandidato a diputado Pero nacional. estás al Senado y solamente vas a hablar del sector empresario, del sector político. Así, Van a hablar ellos. con esa Y mirada él también íntegra. está, de que le vamos a decir a toda la gente, él también está hacia el Senado para hablar de política, solo puedo hablar de Algo de economía, interpretarán cuál es el mensaje que le estoy Y diciendo. algo de periodista. Bueno, muy bien, por supuesto que sí. Bueno, ¿cómo ves? Lo escuchaste a Agustín Datelis, ¿qué es lo que está pasando con las pymes? 6.000 pymes que cerraron en este proceso. Bueno, ¿cuál es tu diagnóstico y cómo ves la tendencia, no? Bueno, el diagnóstico es negativo en tanto que las políticas proactivas del gobierno nacional agreden a las pequeñas y medianas empresas. Las que tienen menos de 200 trabajadores son el 98%, emplean el 80% de los trabajadores formales, y en estos 18 meses del macrismo, las pymes fueron las que sostuvieron el empleo de la Argentina con 7.500 trabajadores más que en diciembre del 2015. Ahora, cuando vamos a ver a las empresas más grandes que tienen más de 2.500 trabajadores, despidieron 44.000 en este periodo. Entonces, las políticas mejoran la performance del sector minero quitándole retenciones, mejora la performance y la rentabilidad del sector agropecuario, mejora la performance de las energéticas. Todas las corporaciones se vieron beneficiadas por la política de los CEO que están en los ministerios de Macri. Sin embargo, despiden trabajadores a mansalva, lo vimos hace unos días con el caso de PepsiCo, que es una decisión política, corporativa. Tenemos un trabajador de PepsiCo que va a venir el próximo bloque. De una empresa extranjera que no le importa mejorar unos decimales la ecuación económica, despide todos los trabajadores suplantes y se van a otro distrito. Lo que vemos es que le soltaron la mano a la economía real. Los ministros de Economía, los ministros de Producción, a tal punto que festejan el Día Nacional de las Pymes, un Día Internacional de las Pymes, con corporaciones internacionales, donde las pymes prácticamente no tuvieron participación ni estuvieron invitadas. Entonces, no está en la cabeza, no están las decisiones, y por supuesto, con los datos que dio Agustín, se ve que en la economía no se refleja un crecimiento que, ¿qué decimos nosotros? El problema donde radica, que somos los mayores empleadores. Si vos no generás políticas para este sector, tenés que estar preparado para que el índice de desempleo, en lugar de llegar a 9, llegue a 15. ¿Vos qué actividad económica haces? Yo vengo de servicios. De servicios. Sí. Leo, una cosita, primero, hablabas del empleo y el sector pyme. Hasta ahora yo veo en los datos, por lo menos, y me parece, y hablo con varias cámaras, que están como resistiendo la idea de empezar con despidos y suspensiones. Te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿crees que si esto sigue así no se resiste más y empiezan en el sector pyme despidos y suspensiones? Y la otra que te quiero hacer, el tema de las importaciones. Yo hablo con funcionarios del gobierno que te dicen, no, eso es mentira, nosotros estamos controlando las importaciones, estamos protegiendo. ¿Cuál es la realidad? Con respecto a las importaciones, fue violenta la apertura que están haciendo, y aparte es inteligente. Nosotros, ¿qué decimos? Pedimos una administración inteligente del comercio exterior. No dejen entrar lo que se produce acá. El caso emblemático, la última fábrica de jeringas, que tiene 18 importadores que le están compitiendo, agrediendo al mercado, trayendo jeringas por debajo del precio internacional, sin las certificaciones, que la llevan al punto de quiebra. Entonces, que te lo desmienta algún funcionario, si ellos no aprueban todos los meses la importación masiva de jeringa, que ya hay stock para 2 años por lo menos en esos depósitos de esos importadores. Y el síntoma inmediato son 100 trabajadores que se van a la calle. Entonces, No le puedes pedir que embargue su vida a ese pequeño y mediano empresario, porque ya la tiene ahí puesta. Entonces más no tiene, vive de lo que produce. La diferencia, para que también la gente entienda, nosotros vivimos de lo que facturamos en el mes, del flujo de trabajo, del flujo de facturación. Las corporaciones, que son las que pusieron los CEOs en el gobierno, viven del stock, de la especulación financiera. Si es menos rentable, el otro día escuchaba a un empresario textil que dijo livianamente, yo ya hice el ajuste, le pedí 500 trabajadores. Entonces para él es más rentable poner esa plata que ese salario, ponerlo al EVAC.
Sí, claro. Al final del ciclo tiene más rentabilidad. Nosotros no tenemos esa posibilidad, ni esa decisión, ni esa voluntad. Vivimos en los barrios, vivimos en los El tiempo que pueblos. te lleva a preparar una persona para tu pyme, ¿no es cierto? Cuando un trabajador de la pyme se va una parte de la pyme. Ese es el flagelo más grande. Entonces, cuando el daño es profundo, cuando vos decías cuánto vamos a aguantar, cuando el daño es profundo, después no hay recuperación en el corto plazo. Hay que volver a formar gente, hay que volver a invertir en maquinaria. Cuando la máquina se oxida, ya es demasiado tarde. Pasamos al escenario político. Cristian Castillo. Bueno, parece que la izquierda viene bien ordenada. Sí, bien ordenada. Vemos menos pirotecnia que otros partidos en cuanto a las listas y demás. Bueno, tu presentación en la provincia de Buenos Aires y la propuesta. Primero, ¿qué es lo que se tienen que priorizar? ¿Por dónde comienzan desde la izquierda? ¿Por la inseguridad, por la economía, por el trabajo? ¿Por dónde empiezan? No, economía y trabajo son dos puntos que van juntos, ¿no? Porque una parte grande de los trabajadores, como se señalaba, están directamente perdiendo sus puestos de trabajo y otros tienen una inseguridad creciente respecto de lo que va a ser su situación. Y en ese terreno nosotros venimos haciendo un planteo que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, cubriendo un salario mínimo que llegue a la canasta familiar y sin afectar el salario. El reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados permitiría enfrentar esa irracionalidad del capitalismo, que es millones de desempleados por un lado, y en el conurbano bonaerense ya tenemos la cifra más alta del país, 11,8%, si le sumás desocupados, 23 y pico. O sea, casi 1 de cada 4 trabajadores del conurbano en una situación grave de empleo. Cristian, Sí. pero sin embargo, dentro de la lógica empresaria, no es mi lógica, pero tenés que responder a esa lógica empresaria. En caso de ustedes, si se da ese escenario, con esa desocupación, el sueño dorado de los empresarios, ¿cuál es? Si vos no aceptás mis condiciones, Claro, te quedás sin presiono laburo, y te hago perder. Te piso el salario. Y ustedes van con una propuesta de 6 horas, ¿no va a destiempo con lo que está pasando? No, nuestra propuesta obviamente es una propuesta que se puede conseguir con la lucha del movimiento obrero, como han sido todas las conquistas. Mira, cuando se establecieron las 10 horas en Inglaterra, los economistas, el establishment de aquel entonces decían la ganancia se hace en la hora 11. Cuando fueron las 8 horas de trabajo, se decía más o menos lo mismo, ni hablar el aguinaldo y las vacaciones. O sea, cada conquista de la clase obrera históricamente ha sido planteada como terrible por la clase capitalista, porque obviamente afecta a sus ganancias. O sea, discutir el límite al tiempo de explotación del trabajador ha sido una lucha permanente de la historia del sistema capitalista y la historia de la lucha de clase entre los trabajadores y los patrones. Ahora, en este momento, vos tenés una situación donde se combinan distintas cuestiones, ¿no? Una es la incorporación de tecnología a la producción, donde eso se hace en desmedro de pérdidas de fuentes de trabajo, se rebaja la jornada laboral. Es una cuestión a mediano plazo, que va a ser una disputa, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. En el interés de los trabajadores, la reducción de la jornada laboral es una forma de enfrentar esto. Para las patronales significa otra cuestión. ¿Y estas cosas, Cristian, ustedes piensan llevarlas como proyecto de ley? O Desde sea, ya, la desde ya, propuesta desde ya, legislativa. desde ya, desde Y ya. te pregunto esto por lo siguiente. Una, la de la reducción que estás contando Sí. de las horas. Y la otra, la del aumento del salario al nivel de la canasta, porque ahí te van a correr con ¿y cómo lo financia la provincia o la nación? ¿Cómo se financia eso? Bueno, hoy tenemos una estructura de gasto, ustedes decían algo que tiene que ver con un endeudamiento delirante, que ya lo estamos pagando, porque la parte del presupuesto nacional y los presupuestos provinciales, porque el conjunto de deuda que ha tomado el gobierno está en 80 y pico mil millones de dólares, ¿no? Ya, si consideramos la deuda del Estado Nacional, los estados provinciales, etcétera, que es una cifra, digamos, el doble de lo que tomó la dictadura militar en 7 años, va en este tiempo del gobierno de Macri. Entonces ahí hay una discusión muy importante, ¿no? Sobre la legitimidad y legalidad del endeudamiento externo que se está tomando y dónde van los recursos. Y después también tenemos una situación que es los más ricos que se siguen haciendo más ricos. Los 106 más ricos de la Argentina tienen el 10% del total de la riqueza nacional. Bueno, eso es una barbaridad. Entonces hay que tocarles el bolsillo a esos y no a los trabajadores. Dicho por Forbes, no dicho No, por no, la obvio, izquierda, no es un dicho por el fin, no lo dicho dijimos por en la Izquierda Forbes. Diario, no, salió Sí, por la tabla. Forbes. Entonces, Que por digo, cierto, bastante bueno, yo lo miro mucho. Vamos a aprovechar para tirarles un centro. No, La y- izquierda diario, porque lo miro, es interesante. y otro punto sobre el que vamos a insistir es la vuelta de la previsión de los despidos. O sea, estamos en un momento en donde algunos por la crisis económica y otros casos haciendo reestructuraciones para aumentar el nivel de rentabilidad, el caso mencionado en PepsiCo, ahora van a comentarlo los compañeros, prohibir los despidos. Digamos, esta semana en particular ha sido terrible. Sí. Hemos tenido empresa industrial todos los días, 600, 400, 360, 70, 80. Bueno, Hutchinson, la otra empresa, 350, la filial de Total. O sea, acá hay que ponerle un parate. Y bueno, y esto se suma que no solo tenés el temor a que te despidan, sino con los tarifazos
no llegas a fin de mes. Otro punto que vamos a establecer y que vamos a levantar es la vuelta atrás de los tarifazos. Esto no puede ser, en el bolsillo obrero esto no se sostiene, y las empresas que recibieron el premio, a veces quintuplicando el nivel de tarifa, todavía no nos explicaron dónde fueron los subsidios de toda la década Y anterior. pregunta, como propuesta concreta, ustedes proponen retornar al esquema de tarifas de diciembre de 2015. El que dejó el Exactamente, kirchnerismo, exactamente. Y hacer la auditoría donde se vea dónde fue la plata de esas empresas. Sabemos que la fugaron, sabemos cómo fue eso. Nuestra salida de fondo es la nacionalización de las empresas de servicio público gestionadas por los trabajadores y comité de usuarios. ¿no? Discutiendo Estás lo hablando siguiente, de a dónde ver. fue la plata antes. En la, Claro, en la década kirchnerista. No dijeron, porque es mentira que no invertían porque la tarifa era baja. Porque en compensación ellos recibían un subsidio millonario. Ahora ¿qué hicieron? No invirtieron nada. Bueno, ¿pero dónde fue eso? Tenemos un blanco, un enorme blanco, del cual de empresas que se beneficiaron con el curro de las privatizaciones con Menem, con los subsidios bajo el kirchnerismo y ahora con la salsa de tarifa. Y además, porque desde nuestro punto de vista hay que eliminar de la ecuación del costo de los servicios la ganancia. Porque un servicio tiene que ser, nosotros por la luz vamos a tener la ganancia privada. Es un servicio, es un derecho, tenemos que transformar una empresa nacionalizada que no se guíe por ese criterio de la rentabilidad capitalista, sino porque se guíe por el criterio de dar el mejor servicio al menor costo y de la mayor Lo cual calidad aplicaría para el pueblo nacionalizar trabajador. todas las empresas de Claro, servicios. ahí vamos. Van al hueso. Ahí vamos, la directamente, nacionalización bueno, de las empresas de servicios públicos. Pasamos a otro espacio político, Ciudad de Buenos Aires, Jonathan Tea. Bueno, ¿cómo ve la Ciudad de Buenos Aires y cuál es la propuesta de ustedes? Sí, a ver, en principio hay una situación, como bien describían, económica muy complicada, que yo creo que es la van premier de lo que se viene. O sea, creo que si el gobierno en octubre revalida títulos en la elección, se viene una profundización de este modelo de ajuste. Y no me parece un tema menor, porque el diagnóstico me parece que está bien construido y está construido. Me parece que se trata de empezar a discutir cuál es la política para frenar la política económica del gobierno, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una responsabilidad muy particular porque de acá surgió, acá hemos subestimado a Macri de manera constante. En primer lugar, era imposible que ganara una opción de derecha porque la ciudad era progresista, después era imposible que reelija, después era imposible, que gane Lugano y ganó Lugano. que se nacionalice, y después era imposible que sea presidente, y todo eso fue ocurriendo, por lo cual los porteños tenemos que hacer una autocrítica profunda de la lectura que hemos tenido de la fuerza de gobierno y rápidamente empezar a construir una alternativa que pueda, en este 2017, construir con amplitud, como lo es Unidad Porteña. Ahora Buenos Aires forma parte de Unidad Porteña. ¿Esa alternativa qué ofrece? Porque vos ves el perfil del votante porteño, tiene una característica. ¿Qué ofrece para tentarlos con tu opción en Buenos Aires? Sí, tiene una característica que nosotros creemos que no ha sido del todo bien analizada. ¿Cuál? Porque uno cree que la ciudad, la mayoría de los porteños, son conservadores, son de derecha, van a votar siempre al PRO, es imposible sacar al PRO de la ciudad, y lo cierto es que en el 2015 Martín Lustó por 1,5 puntos casi le arrebata la elección, y en ese momento no se planteaba con el perfil que después terminó teniendo en función de ser un funcionario del gobierno. Entonces nosotros creemos Martín Lustó tampoco es el Che Guevara, ¿no? que hay posibilidad, no, sin duda, pero hay una porción importante de los porteños que dicen hasta acá no queremos que siga gobernando el PRO. De lo que se trata de construir una alternativa que sea atractiva para poner en el centro de los temas los aspectos para nosotros sociales. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país. Y lo cierto es que los indicadores en los últimos años en materia de salud, transporte, vivienda, educación han ido empeorando. Entonces, ¿cómo puede ser que en la ciudad más rica del país los indicadores sociales cada vez sean peor, que crezca la mortalidad infantil, que crezca la desocupación, que crezca la pobreza? Le voy a pedir a ambos una reflexión de la represión que hubo, bueno, en el día de ayer, ¿sí? Un diagnóstico. A ver, primera pregunta que le hago a ambos, y también a los referentes de la izquierda. Primera pregunta, la más dura, y después obviamente sabemos cuál es la otra. ¿Están de acuerdo que la gente vaya con la cara tapada y con los palos? Es un atributo que toma cada organización. Es decir, nosotros habitualmente no lo hacemos. No lo hacen, cuando ustedes no lo hacen, participamos ustedes tampoco. De piquete de movilizaciones, pero es una decisión que toma cada organización, la forma de movilizar. Ahora, la represión Ahora lo vamos que a la busca es represión. cualquier excusa. Sí. Acá los han corrido, ha sido una decisión del gobierno de Macri de querer dar una señal de que ellos van a meter palo. Algunos de los reprimidos lo fueron en forma salvaje, brutal, nosotros la repudiamos, la rechazamos. Después que se abrieron, después de que se abrieron, descongestionaron. hicieron algo parecido cuando fue en Panamericana en el paro general, que nos tocó a nosotros en ese momento, que es en el momento que estabas negociando y que habías acordado una cierta situación del corte,
van y largan la represión. Bueno, ahora hicieron lo mismo según dicen los compañeros que estaban ahí. Jonathan. De acuerdo. Está claro que este modelo económico necesita disciplinar la protesta en la calle. El día anterior hubo manifestándose al Ministerio de Trabajo cerca de 50.000 trabajadores de la economía popular, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, pidiendo ser parte del Consejo del Salario y repudiando, por supuesto, el 24% de aumento. Y esto se replica en todo el país. El movimiento obrero, las organizaciones populares en el último año y medio han dado muestra muy importante de unidad, donde no pesó la diferencia sobre la coyuntura política, sino pesó la discusión sobre la necesidad de los trabajadores y de los más humildes. Me parece que de lo que se trata es de pensar ahora cómo esas expresiones de unidad que se dieron para intentar frenar las políticas de ajuste también se pueden dar en lo político, y cómo además de construir unidad en la calle podemos construir unidad que tenga expresividad política para ofrecerle a la gente una alternativa distinta. Jonathan, para cerrar, dentro de esa unidad porteña, ustedes contrastan, bueno, la cabeza de diputados es Itay Hackman. Es Itay, yo soy cabeza de legislador, contra Filmus y Recalde, y Moreno y Vera. El rasgo distintivo de ustedes, hoy no vi la presentación, pero podemos decir, ¿son todos jóvenes en su espacio? Bueno, León más o menos. ¿Cómo es eso? ¿Qué agresión? Usted, Leo, por favor. No, Leo también es joven. Pero ¿es Todos un rasgo jóvenes. distintivo? Hoy no vi la, pero digo, Sí, lo conozco a son- Itay, es un amigo, lo conozco a Ya ustedes. estuvo sé que Gustavo les- Vera, está faltando Daniel Filmus para que vengan el próximo. Son todos. Sí, nosotros somos en general dirigentes jóvenes, que algunos venimos de la militancia política y otros vienen de la militancia sectorial, como Leo. Está Eli Gómez Alcorta, que es abogada de derechos humanos, están otros referentes sectoriales de espacio de la ciudad de Buenos Aires que no vienen de ocupar espacios políticos, no vienen de ser candidatos. Y creemos que ahora Buenos Aires puede hacer un aporte a Unidad Porteña, puede generar un aporte en materia de renovación a un espacio que en la ciudad de Buenos Aires necesariamente necesita renovarse. Hablando de juventud, la izquierda también viene renovada con mucha juventud, ¿no? Sí. Queremos cerrar el programa, pero cerrar esta nota, digo, pero viene así, viene con No, gente muy que joven. quería solo decir que en la lista en la provincia de Buenos Aires la encabeza Nico del Caño a diputados, vamos a una lista muy buena con Romina del Pla, Gringo Giordano, la lista que me toca integrar, y con Néstor Pitrola y Andrea Datri del Movimiento de Y Mujeres. acá en la ciudad, Miriam, ¿no? Y acá Miriam en la Bregman. ciudad, Miriam Bregman a legisladora y Marcelo Ramal como candidato a diputado Buena nacional. candidata para la ciudad. Así que creo que de Muchas conjunto gracias. está a buena mí me perspectiva interesa, para se me el acaba de ocurrir, pero me interesa del espacio Unidad Porteña que logremos hacer un debate, si Sí. se enganchan. Los Traer tres, a sí, los a tres los cabezas de tres diputados y referentes, los a tres los tres cabezas de referentes. legisladores ¿Cómo no? para tratar de armar acá una mesa y charlar con todos. Bueno, gracias a los tres por haber Muchísimas estado, gracias. gracias, Gracias a Leo, por tu ustedes. visión de la industria y la pyme. Y hacemos un pequeño cortecito y seguimos, quédate ahí porque vamos a tener una mesa sindical también ahora interesante. Vamos, dale. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, continuamos acá en Economía 4D y siempre siguiendo con la dimensión social de la economía, vamos a comentarles a ustedes cómo el gobierno ajusta donde más duele, cómo el gobierno ajusta en las áreas más sensibles. A ver si tenemos imágenes porque hay un proyecto que el ex ministro de Salud, Ginés González García, tenemos acá las imágenes de vacunación. La diputada Paula Urroz del PRO presentó un proyecto de ley que autoriza a los padres a firmar un consentimiento informado para que no se vacunen sus hijos. Esto es terrorismo sanitario, señores. Es una aceptación universal que la vacunación tiene comprobada eficacia en la disminución de la mortalidad infantil.
Realmente increíble este proyecto y va en contra de los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas. Realmente increíble. Coincido con lo que dice el doctor Ginés González García, este proyecto de ley es terrorismo sanitario o de alguna manera forma parte de estos proyectos de reducir áreas sensibles y entre ellos la salud. Cuando vemos la salud, lo hablamos la semana pasada, uno de los temas que está asociado al tema de salud es el tema de discapacidad, hoy lo comentó en la apertura Agustín Datelis. Cuando hablamos de salud, hablamos del Plan Sumar. A ver si tenemos la placa del Plan Sumar para profundizar un poquito lo que tocamos la semana pasada. Dentro del Plan Sumar fue un ajuste presupuestario durísimo que pasó de 2.274 millones de pesos en el 2016 a 1.548 millones de pesos en términos históricos, en valores históricos, ¿sí? No ajustado por inflación. En definitiva, ajustado por inflación implica un ajuste en la programación de salud del 50%. Y otro de los temas también que resulta sorprendente es el tema de la campaña de lucha contra el SIDA. También disminuyó el presupuesto, el SIDA y enfermedad de transmisión sexual. Entonces estamos hablando, por un lado una diputada quiere eliminar un plan de vacunación infantil. A la diputada le recomendamos que lea Organización Mundial de la Salud, Asociación Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas. Realmente una barbaridad, pero todo en aras de quedar bien con esta política de ajuste de este área, ¿no? El área de salud. Y si podemos seguir con la próxima placa, si siguen los ajustes. A ver, el tema del Plan Cunita, lo habíamos mencionado. ¿Cómo se miden los países del primer mundo? Esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil. La República Argentina, vamos a mencionar el gobierno anterior, pero no importa el gobierno anterior, porque algunos se toman que en Estados Unidos, en varios estados, le regalan cunas, ¿para qué? Para que no mueran los niños. Ese es el concepto de mortalidad infantil, que ha evolucionado en el mundo. ¿Qué hizo el juez Bonadío? Politizado, quiso mandar a quemar las cunitas, se dejaron de entregar 60.000 cunitas. Hubo una orden judicial que al ministro Jorge Lemus, si no cumple con esta orden, y me refiero al Tribunal Oral Federal número 1, si no cumple con esta orden, queda dentro del delito de desobediencia, que ordena a entregar los 27.000 kits del Plan Cunita. Y después, que vamos a tener referentes de la educación, ya hablamos del Plan Progresar, señores, de 600 a 900 pesos. Un chico que estudia en una facultad en el interior del país gasta, por ejemplo, 20 kilómetros de distancia, 30 kilómetros de distancia, gasta 50 pesos por día para trasladarse y poder estudiar. El Plan Progresar también lo cortan. Y también le voy a pedir la última placa y voy a mostrar, son números, pero vamos a ver estos números también en carne y hueso. Los despidos, señores, el tema de los despidos, lo tenemos ahí. Realmente impresionante lo que pasó la última semana y el último mes. Y si ustedes miran las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino, hubo 50.000 trabajadores menos en el sector privado. Pero yo, no sé si tenemos ahí hay Modernización Pro. Las estadísticas que utiliza el PRO en materia de empleo es lo que se criticaba a Guillermo Moreno. ¿Por qué? Porque en las estadísticas van a escuchar un conjunto de economistas que dice que creció el empleo porque hay 131.800 empleos nuevos. No, señor, están incluidos los monotributistas. Y volvemos a la placa, ¿sí? Volvemos a la placa y ahí tenemos Walmart, en la localidad de Avellaneda, 55 despidos. En Atucha, en Zárate, 1.000 despidos. PepsiCo, en Vicente López, 600 despidos. Ahora vamos a hablar con un referente. Tenemos Puma, La Rioja, 180 despidos. Lanxess, en Zárate, es una empresa que provee insumos para la industria del cuero, 170 despidos. Carboclor, otra química, en Campana, 120 despidos. Ahora nosotros, Agustín hace la presentación del programa, desarrolla los temas. A ver, caída del consumo. Caída del consumo es que Walmart cierra, eso es caída del consumo. Y que despiden gente. PepsiCo es caída del consumo, cuando lo escuchan Agustín Datelis, no está mal. A ver, PepsiCo le colocaban una ametralladora en la pesada herencia para que no se vayan, no se quedaron. Aparentemente era rentable. Ahora el gobierno dice que tenemos
todas las medidas para ser un país creíble y que vengan las inversiones y PepsiCo hace ajuste. Pero si te puedes acercar, por favor, quiero que se presente acá un trabajador de PepsiCo, ¿sí? Por eso estos números que mostramos tienen carne y hueso. ¿Por qué no te presentas, por favor? Sí, mi nombre es Camilo Mones, soy delegado de la Comisión Interna de PepsiCo. Bien, contanos un poco, bueno, cómo lo están viviendo, obviamente que me imagino, muy mal, muy tensa la situación, pero más allá cómo se enteraron, cómo le comunicaron y cómo están todas las familias que han trabajado durante muchos años. Estamos viviendo con mucho odio, ¿Sí? en primer lugar. ¿Odio por qué? Y porque PepsiCo tiene una planta en Mar del Plata que tiene casi 1000 trabajadores, va a tomar más trabajadores, está invirtiendo en Mar del Plata y el preventivo de crisis ilegal que hizo dice que para invertir más plata en Mar del Plata tiene que despedir 600 trabajadores en Florida, porque ellos creen en la Argentina y quieren producir en la Argentina. Es decir, lo que están haciendo es de una cosa tan cínica, es tan despreciable, porque nos tiran a la calle, a nosotros, a nuestras 600 familias, en donde, como vos lo dijiste, nosotros tenemos el plantel, casi la mitad es de mujeres, solteras, con hijos, pagan alquileres, tienen que pagar todo tipo de cuentas como pagamos todos, y esta gente, por maximizar sus ganancias, a nuestras vidas nos tira a la calle, nos tira a la pobreza, simplemente para tener un poco más de plata. A ver, y los últimos, no es para comparar gobiernos, sino el discurso que hay, que están dadas las condiciones para que empresas como PepsiCo crezcan en el país. Los últimos 10 años, 12 años, no echaron a empleados de PepsiCo de esta manera o de esta forma. No, para nada, ellos no echaron, sí, ellos tenían un plantel de agencia durante mucho tiempo, sobre todo en la planta de Mar del Plata y en PepsiCo Florida también, en donde tomaban 200, sacaban 200 compañeros de agencia, que eran sobre todo jóvenes, lo hicieron durante mucho tiempo. Nosotros en Florida, con la Comisión Interna y los trabajadores, empezamos a evitar, y lo frenamos y somos todos efectivos. Quieren bajar el costo laboral y para eso tienen la veña el Ministerio de Trabajo, del Gobierno Nacional y su plan, porque es un plan de agarrar a la industria y saquearla, volver a la desocupación de los 90, terminar con las paritarias, los convenios colectivos de trabajo. Nosotros sabemos que van por los derechos laborales. Ahora, esto lo que hicieron es una brutalidad. Lo que hicieron con los compañeros de Atucha, con los compañeros de Hutchison, están haciendo una brutalidad, tirando a la pobreza a miles de trabajadores. Nuestro sindicato lo dirige Rodolfo Dar. Rodolfo Dar aceptó solo indemnizaciones, es decir, no quiere luchar ni una hora. No sé para qué está ahí y para qué cobra lo que nosotros le pagamos. Después hagamos lo siguiente, planteemos la situación de los trabajadores y después hablamos con los referentes gremiales, ¿no? Principalmente de donde vos te toca vivir y que los trabajadores son de carne y hueso y están sufriendo mucho. Y mira, nosotros vamos a dejar de cobrar la quincena. Bien. O sea que no vamos a poder sobrevivir. La empresa nos quiere obligar a que agarremos un retiro voluntario, le quiere decir. Ni siquiera quiere despedir, se está llamando a negociar a una oficina, días diferentes a todos, para que aceptemos un retiro voluntario que ellos, cuando estaban abiertos, lo proponían, pero el último año y medio, sobre todo en este plan económico, nadie agarraba. Entonces, nos quieren obligar a ir a un retiro voluntario que nosotros no queremos hacer. Mañana, ya aprovecho las cámaras, mañana vamos a hacer una reunión en ATE Capital con todas las organizaciones solidarias para plantear un plan de lucha la semana que viene a nivel nacional. Bueno, Agustín, estás con referentes del ámbito gremial, así que bueno, ya lo podés presentar, por favor. Sí, acá estamos, un giro de cámara y acá estamos. Sí, estamos en una mesa con representantes de diferentes espacios del ámbito gremial, en este orden con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE, que estuvo varias veces acá en el programa. ¿Cómo andás, Cachorro? Andrés Álvarez, secretario de prensa de APOPS, ANSES, para que tengan una idea de qué se trata, y Eduardo López, secretario general de UTE Cetera. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar acá los tres. Voy a arrancar, Andrés, con vos porque hoy ocurrió un hecho lamentable en Mar del Plata. Contanos un poco. Sí, en nuestra sede Mar del Plata Sur, un abuelo se pegó un tiro, después falleció. La verdad es que estamos muy angustiados los trabajadores de ANSES. Estamos angustiados y preocupados porque vemos la desesperación con la que llegan nuestros abuelos, los beneficiarios de la asignación universal por hijo, los beneficiarios del Progresar que acaban de dar de baja, los beneficiarios de alguna pensión no contributiva que también sufrieron bajas, las abuelas o abuelos que tienen pensiones por viudez, que vienen desesperados porque tienen miedo a perder el derecho adquirido, que nadie se los puede sacar,
Y bueno, la verdad es que esta situación nos pone en alerta, ¿no? Nos pone en alerta a los trabajadores en particular y a todos los argentinos en general, porque hace más de un año los trabajadores de ANSES somos los que estamos denunciando sistemáticamente el desguace, el vaciamiento y la política sistemática que ha puesto en marcha el gobierno nacional con el gran ejecutor del desguace, que es Emilio Basavilbaso Alvear. Es por eso que mañana llamamos a un paro nacional, venimos ya de varias semanas con conflicto, asambleas, el lunes pasado realizamos un paro nacional y el jueves realizamos una movilización con los compañeros de ATE, porque entendemos que la discusión esta no es sectorial. No estamos discutiendo por nuestro salario, estamos discutiendo por el futuro de millones de argentinos, por el único ahorro genuino que tienen los trabajadores argentinos, que es ANSES, que es el Fondo de Garantía, y que se ha puesto en marcha todo este andamiaje encabezado por Mauricio Macri, pero con Emilio Basavilbaso al frente de esa ejecución. Recién te escuchaba, disculpa, pero sí. algo que pasó, digo, ¿es Basavilbaso Alvear, acabas de decir? Sí. Ah, no sabía. Cuando uno va descubriendo los segundos apellidos, Brown, Alvear, va entendiendo un poquito. Para nombrar un poco las cosas por su nombre. Viene muy picante. No, pero quería destacarlo, importante. No, perfecto. Primero viniste en nombre del secretario general, que no pudo acercarse al programa. Me imagino, con el paro nacional de mañana, con el suicidio que hubo, está requerido por todos los medios. Me refiero a Leonardo Fabre, discúlpame. Fondo de Garantía y Sustentabilidad estuvo dentro del acuerdo con Qatar, ¿no es cierto? Sí, somos los trabajadores también los que denunciamos ese acuerdo con Qatar, por el cual está imputado el presidente de la Nación, Gabriela Michetti, Emilio Basavilbaso. La verdad es que... O sea, a ver, para explicarle a la gente, es la plata de los jubilados, que con la plata de los jubilados, que le están recortando permanentemente la cobertura de los medicamentos al 100%, hacen un acuerdo de entendimiento con Qatar, ¿no? Imagínate si hubiera avanzado eso, ¿no? Hoy tendríamos 300 millones de dólares del ahorro de los trabajadores argentinos presos en Qatar, porque ante la situación internacional que está viviendo Qatar, esa plata ya no la tendríamos, ¿no? Pero hay que ser muy claros en esto y explicarle a la sociedad que no es que hacemos futurología. Lo que están haciendo ya lo hicieron. Y Emilio Basavilbaso es el ahijado político de Rodríguez Larreta, responsable del vaciamiento, privatización y despido de miles de trabajadores. Es Emilio Basavilbaso Alvear el ahijado político, y también entre otros María Eugenia Vidal, que fue trabajadora de ANSES, y los trabajadores de ANSES la conocemos de cerca y sabemos quién es, y ahora son todos lindos y hablan muy bien, pero las prácticas y políticas son las más antiguas, de manual neoliberal. Sí, tal cual. El otro día hablaba y me decían que hay técnicos de ANSES que están trabajando en una propuesta para subir la edad jubilatoria. ¿Es así? Sí, en realidad no son técnicos de ANSES. Se había puesto en el Ministerio de Trabajo una mesa de discusión para repensar, o mejor dicho, a realizar una reforma previsional, una mesa amplia con representantes de los distintos sectores. Bueno, Jorge Triaca decidió disolverla y puso a 3 hombres del ámbito previsional, ex jueces previsionales o abogados, algunos con un prontuario bastante escalofriante, a pensar esta reforma previsional que se venía después de octubre, y vaya a saber por qué están desesperados por adelantar esta discusión e instalar mentiras propias del neoliberalismo sobre el sistema previsional. Y también esto hay que aclararlo, hay cómplices de este desguace, y son Sergio Massa, Diego Bocio, que firmaron la reparación histórica, esa defraudación, esa estafa a nuestros abuelos, que sentó las bases para empezar a vaciar el fondo de garantía, para poner al sistema previsional en emergencia, un sistema previsional con un 98% de cobertura, con un fondo de garantía que tiene 50.000 millones de dólares más que las reservas. Digo, la verdad es que hay responsables directos de este desguace, el ejecutor es Emilio Basavilbaso y hay cómplices políticos que están en el Congreso. Hugo Cachorro Godoy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Consejo del Salario, no hubo acuerdo, la oferta fue de alguna manera vergonzosa, ¿no? Sí, el gobierno viene imponiendo con sus sindicalistas amigos un 20% de aumento en cómodas cuotas, que al final de anualizado no superará el 17% cuando vamos a tener una inflación del 25%, y lo mismo lo ha aplicado en algunos convenios colectivos, ahora lo impuso en el Consejo del Salario,
Y esto, ¿qué busca? Consolidar una estructura económica donde los que menos tenemos más ponemos, y lo que se engorda y se ensancha son las empresas transnacionales amigas del gobierno. Eso es lo que explica que 2.000 millones de dólares por mes se vayan al exterior. ¿De dónde sale esa plata? Del producto de los trabajadores, de la riqueza que se genera en la Argentina, que se van en los bolsillos de esos gerentes y esos empresarios de empresas transnacionales. En el Consejo del Salario, esa fue una cara. Ahora hubo otra cara que muchos medios de comunicación, no todos por suerte, quisieron ocultar o reducir simplemente a un problema de dificultades en el tránsito. Miles y miles de personas nos movilizamos a las puertas del Ministerio de Trabajo para repudiar esa imposición del gobierno. Trabajadores estatales, trabajadores del sector público, del sector privado, organizaciones sociales, cooperativas, que lo que estamos reclamando es que el salario mínimo no puede ser inferior de los 15.000 pesos. Por una razón muy simple, el salario mínimo debe garantizar las condiciones que establece la Constitución Nacional, los recursos necesarios para abastecer las necesidades mínimas de una persona sin carga familiar y para garantizar que ningún trabajador viva por debajo del nivel de la pobreza. Esto demuestra que hay una potencialidad, hay una capacidad de movilización del pueblo argentino, y creo que esta respuesta que estamos dando en el caso particular que mencionaba antes Andrés, en el caso de los trabajadores del ANSES, que más allá de nuestros reclamos particulares como sector, recuerdo que los 15.000 trabajadores del ANSES son todos trabajadores estatales, que son los que sostienen el sistema solidario y público. Nos preocupamos fundamentalmente por la realidad de nuestros jubilados, así como cuando nos movilizamos frente al Consejo del Salario reclamamos por el salario para los que tenemos empleo y los salarios también mínimos garantizados para aquellos que se inventan el trabajo para poder sostener un mínimo de dignidad en sus vidas. ¿Crees, Hugo, que el gobierno ya preanunció incluso un ajuste para después de las elecciones, que lo están postergando pero que lo quieren llevar adelante? ¿Crees que están planificando alguna ola de despidos en el Estado? Primero, yo creo que el ajuste ya lo están haciendo. No es un ajuste que va a venir después. En esta transferencia de ingresos que se está produciendo hay un ajuste. Hubo una primera etapa, en el caso particular del Estado, hubo una primera etapa que se aplicó durante el año pasado que tuvo que ver con los despidos masivos, una segunda etapa este año que tiene que ver con esto de ponerle techos a la discusión salarial, en el caso de los docentes, de los estatales nacionales, provinciales. Hay en la provincia de Buenos Aires los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud y los trabajadores de la justicia, todavía no se les ha reconocido el derecho a un acuerdo paritario, ni siquiera el 17%, nada. En el caso de los trabajadores, agentes de propaganda médica, los empresarios de los laboratorios hace un año que no firman convenio de un aumento, ni siquiera de un peso, porque lo que le quieren imponer es la reducción del convenio colectivo. O sea, este es el segundo momento de ajuste. Nosotros entendemos de que el gobierno lo que va a desencadenar luego de octubre, sí es con el argumento del déficit fiscal, va a querer alentar otra ofensiva de reducción de personal, pero también de venta y erradicación de bienes que tiene el Estado. Permíteme, Hugo, que Eduardo por el tiempo. Habrá que frenarlo. Eduardo López, docente, estaba la guita en la provincia, parece, al final, ¿acordaron? Apareció él, obviamente no es tu región, no, pero digo, sin embargo... No, pero sí, la plata... A ver, o es candidato ahora a Bullrich y por eso hay que arreglar.
La plata está en todas partes, lo Ah, que sí. no quieren es destinarla a los trabajadores de la educación. Voy a aprovechar para poner el ejemplo, mientras los compañeros de la provincia están consultando. Sabés que hoy, mañana están consultando y recién lunes o martes darán una respuesta. Pero indudablemente hubo una propuesta superior a la que decían Del cuando... 17 original. Exactamente. Si el macrismo mirase el programa, Sí. diría... Bueno, pero todo esto que estamos haciendo es por la pesada herencia recibida. Sí. Algunos lo deben mirar. Claro. Sí, 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 Si Macri mirá. estuviese acá lo No, diría. pero mirá lo mismo. Creo que lo dicen. Hay mucha devolución. Bueno. Hay muchos tuiteros Entonces también que- lo están pensando. Sí. La pesada herencia, sacamos los subsidios a las empresas, alentamos, bueno, la pesada herencia recibida. Los abusos en las pensiones por discapacidad. Y acá una reflexión. Ellos siempre denuncian un abuso para dinamitar un derecho. Si hay un abuso, hay que investigarlo, pero nunca dinamitar el derecho. Un día van a encontrar una persona votando 2 veces en capital y provincia y van a sacar las elecciones si siguen así. Bueno, Al ese que votó criterio. 2 veces, bueno, tendrá que todo el peso de la ley. Pero vamos a esto, pesada herencia recibida, por eso todo esto. Ciudad de Buenos Aires. Gobierna hace 9 años el PRO. No hay pesada herencia recibida aparte de la reta, el del ANSES. No hay pesada herencia recibida. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Qué nos dicen a nosotros? ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo 19% de aumento a los maestros. ¿Cómo cambian el switch de pesada herencia con ustedes? Bueno, no, 19% Sí. en concreto. ¿Cuánto a la autopista urbana que ya fue sincerada Sí. porque las tiene Macri? 80% de aumento. Sí. No las tenía el gobierno nacional anterior, las tenía Macri. Sí, sí. 80% de aumento. A los maestros, 19%. Ujú. Subterráneos. ¿Cuánto a las empresas de subterráneos? Ya sinceradísimo, Sí, totalmente. porque la tarifa recontra creció. Sincerado como sinónimo de tarifazo. 60%. ¿Cuánto al ABL, que dependía antes de Macri? Sí. Lo pagamos todos los porteños. Para alumbrar, barrer y limpiar la ciudad, la reta nos aumentó un 30% a todos. El ABL no dependía ni de Cristina ni de Kicillof. Dependía de Macri y de Grindetti. 30% para barrer la vereda. ¿Cuánto para educar? 19%. Es excusa. Es una decisión política de bajar salarios. Ante este 19%, que genera falta de vacantes, falta de maestros en la ciudad de Buenos Aires. Hoy no hay paro, pero hay un paro silencioso. Hay 1000 cargos sin cubrir en la ciudad de Buenos Aires por bajos salarios. Es un paro responsabilidad de Rodríguez Larreta. Ante esta situación, ante este aumento, si en una semana no nos convocan a los docentes de la ciudad de Buenos Aires y rompen ese techo del 19-20%, los docentes de la ciudad de Buenos Aires iremos a un paro. Quedó gracias, anunciado Clarísimo. y clarísimo. Hugo Cachorro Godoy. Gracias a todos por haber estado acá Gracias esta a noche y nos tenemos que ir. Nos vemos sacan la del semana aire que también. viene Chau, chau, chau. y la repetición. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija.